¿Cómo estáis? Vamos a hacer un nuevo episodio de resúmenes de libros. En este caso traigo El economista camuflado, no sé si se verá por ahí. Lo que quiero hacer es, igual que en el anterior, que fue El arte de empezar, hacer una serie de libros de iniciación de diferentes materias. Por ejemplo, esta vez va a ser economía, el anterior emprendimiento, haré otros de marketing, porque siempre por Instagram, que por cierto, si no me seguís lo dejaré por aquí, me pregunta la gente ¿cómo puedo iniciarme en el marketing? ¿Cómo puedo iniciarme en finanzas? Entonces lo que quiero hacer es una serie de libros que suelo recomendar y así les paso este vídeo y simplemente con una ojeada muy rápida se pueden hacer una idea de qué es el libro y cómo trata esa materia desde la perspectiva del autor. En este caso es Tim Harford, que es bastante interesante, tiene otros libros, como digo. De hecho, tiene una serie que me parece que es Pregúntale al economista camuflado, otro, y el economista camuflado contraataca de nuevo o algo así, que es la traducción al español. Entonces, es un libro, como digo, de iniciación a la economía, se podría decir, porque lo que hace es tratar problemas ordinarios o cosas cotidianas desde el punto de la vista de economía. Y también lo que intenta explicar es que al final todas las cosas de nuestra vida, de nuestro día a día, tienen una economía detrás, es decir, tratan también cosas económicas, aunque no nos demos cuenta. Hay cosas como las rebajas, los supermercados, que vamos prácticamente a diario o todos los años, como pueden ser las rebajas. Tiene una explicación económica. Entonces, vamos a ir resumiendo un poco cada capítulo y luego comentando unas ideas generales que me ha parecido que este libro plasma muy bien. Entonces, como digo, lo que intenta hacer este libro es desde una perspectiva objetiva, porque la verdad me parece que es bastante objetiva. Por ejemplo, trata la globalización y intenta dar su perspectiva, pues criticándola y también dando todos los argumentos que tiene a favor la globalización. Es decir, no es como un autor sesgado, que al final, obviamente, todos los autores estarán un poco sesgados, pero intenta equilibrar lo que sería la opinión o la mirada hacia una materia o hacia un punto en concreto. Entonces eso me parece algo bastante importante, porque muchos autores se nota que están inclinados hacia un lado o que apoyan a tal partido político o que defienden tal idea, porque se nota mucho en sus libros, que no por eso son menos interesantes, pero cuando te iniciarte con un autor que está muy inclinado hacia un lado, obviamente no va a hacerte tener una perspectiva global de lo que puede ser un tema económico. Bien, entonces, ¿por qué creo que este libro es sencillo y bueno para iniciarse? Porque trata problemas económicos o situaciones que se dan en la vida real con casos prácticos. Por ejemplo, pues temas del suelo, de los bienes inmobiliarios, lo relaciona con el café, con ir a Starbucks, con cosas que hace mucha gente. O como digo, el tema de los supermercados también explica cosas que son bastante fundamentales, con cosas como ir al supermercado. O el tráfico también lo utiliza para plasmar muchos conceptos económicos. Entonces eso me parece bastante interesante y representativo a la hora de entender algunos conceptos que quizás si te lo explican en una clase de modo teórico puede ser un poco más pesado y al final no comprenderlo bien. En primer lugar, lo que hace es explicarte cómo funcionan un poco los negocios y quién se lleva el dinero, por así decirlo, cuando tú pagas un café, que es el ejemplo que él pone, qué está funcionando detrás de todo eso. Que al final a mí me parece esto algo muy interesante, porque es lo que me fascina de la economía. Es decir, tú estás pagando un café, por ejemplo, y detrás de eso hay muchísimas cosas. Está directamente el trabajador que te lo está sirviendo, el local que está allí en el que tú estás consumiendo, pero después detrás tiene unos proveedores. Esos proveedores han hecho colaboraciones con otras empresas, han funcionado gracias a una sociedad, es decir, tienen como un mecanismo asentado detrás que ha funcionado durante muchos años. Eso me parece algo fascinante. ¿Qué explica con el tema del café? Fundamentalmente lo que explica es algo que te cuentan en las clases de economía iniciales, o por lo menos lo que a mí me comentaron, que es el problema de la escasez. Es decir, como los recursos son limitados, hay que gestionarlos bien y se genera ahí un problema económico, podríamos decir, debido a la escasez. También explica la ventaja comparativa a la hora de pues cómo se cultiva el café, si unas zonas son mejores o peores, y también una cosa muy interesante, las zonas donde se sitúan las cafeterías. Es decir, una zona muy transitada normalmente se ponen cafeterías de más alto coste, de más alto nivel, por así decirlo, pero realmente no quiere decir que estén teniendo muchísimo más beneficio las cafeterías, porque detrás de ello también están teniendo beneficio aquella persona o aquella empresa que está alquilando ese local, es decir, que lo está prestando para que alguien pague el alquiler y pueda así comercializar sus cafés. Entonces explica así el tema de la escasez en cuanto a tierra, es decir, no todos los sitios son iguales, no Manhattan, la avenida principal,
va a tener la misma cotización, el mismo precio o el mismo valor un local allí que un local en mi ciudad, en Salamanca, por ejemplo, en una esquina que nadie pasa. El segundo capítulo aborda un poco un problema quizás más psicológico o un tema empresarial que aprovechan las empresas, para aprovecharse, para lucrarse, para conseguir más dinero a costa de la psicología del consumidor, pues explicando, por ejemplo, cómo se posicionan los productos físicamente, en un estante, o cómo actúan las personas a la hora de recorrer un supermercado. Todo esto yo creo que es quizá un poco más del lado de la psicología, pero lo que hace es como abordar un poco cómo funcionan las empresas, cómo se relacionan unas entre otras, cuál es el objetivo de la empresa, quizás también lo aborda un poco, pero todo esto realmente lo hace una perspectiva muy práctica, es decir, tú al final entiendes cómo funciona una empresa, por qué está haciendo esto, etcétera, pero realmente no te ha dicho, las empresas funcionan así y su objetivo es este, sino que te lo ha explicado todo con práctica, te pone ejemplos de empresas que son conocidas, que tú vas a conocer, aunque realmente muchas de ellas son de Estados Unidos y aquí en España, por ejemplo, no existen, pero aún así se entiende muy bien. El tercer capítulo de lo que habla es de los mercados perfectos, que realmente no se refiere a la competencia perfecta, sino a qué representan, qué significan los mercados y cómo funcionan. Este punto también me parece muy interesante porque yo cuando empecé a estudiar esto realmente no entendía cómo funcionaban las cosas, por qué se ponía un precio y no otro, y al final te muestra de una forma muy práctica cómo funciona todo, y realmente es que los mercados se mueven en base a las preferencias de las personas, es decir, los precios no mienten, las matemáticas y los números nunca mienten. ¿Por qué tienen unas cosas unos precios u otros? Por las preferencias que tiene esa sociedad. Y lo que dice él es que es muy fácil decir, por ejemplo, pues a mí me gustaría que hubiera más de esta cosa, pero realmente lo que al final pasa factura, lo que al final tú realmente opinas es lo que estás pagando. Es decir, si tú, por ejemplo, dices que te encantaría tener tu casa llena de amapolas, que te encantan, que pagarías una millonada por las amapolas, etc., tú puedes decir que te encantaría tener la casa llena de amapolas, que te encantan las amapolas, que pagarías millones por las amapolas, pero si a la hora de la verdad tú prefieres margaritas en vez de amapolas y nunca pagas por las amapolas, y esto se generaliza obviamente también al conjunto de la población, ¿qué va a pasar? Que las amapolas van a tener un precio muy reducido. En el siguiente capítulo lo que aborda es el tráfico, aunque no realmente el tráfico, sino yo de este capítulo me quedo con la toma de decisiones, es decir, explica cómo la toma de decisiones que hacen los individuos y que no todo sucede por casualidad y no suceden las cosas por azar, sino porque ha habido una toma de decisiones de muchos individuos. Con esto es lo que me quedo de este capítulo. Luego también explica, por ejemplo, el problema de Akerlof, que es muy interesante. Seguramente, de hecho, haré un vídeo exclusivamente para explicar este problema. Y básicamente es eso, el quinto capítulo. Explica las decisiones de unos compradores, las decisiones de los vendedores, y que al final lo que sucede es la intersección de estos, aunque da lugar a problemas como puede ser el problema de los limones de Akerlof. Lo que explica en el sexto capítulo, que se titula Una locura racional, es un poco los mercados financieros, con muchos ejemplos. Pues explica sobre Amazon, explica sobre la burbuja de los .com, y como digo, es muy práctico. La verdad se hace bastante ameno, aunque lo que comenta en este capítulo es que al final, por eso se titula así, es que una locura racional, quizás aunque lo más racional sea hacer X cosa, puede ser no tan racional actuar así para tener un beneficio del mercado. Es decir, cualquiera que sepa de finanzas conoce sobre esto, pero muchas veces si tú actúas irracionalmente sabiendo cómo van a actuar todas las personas que son irracionales, aunque generalmente se supone cuando se ponen las teorías sobre la mesa que los agentes son racionales, pero suponiendo que van a ser irracionales, tú puedes actuar o invertir de una manera para salir beneficiado. Entonces realmente el tema de racionalidad, irracionalidad es un poco susceptible y puedes actuar ahí para beneficiarte. En séptimo lugar está el capítulo que se titula Los hombres que no conocían el valor de nada, que es una forma en la que se expresó Oscar Wilde para referirse a los economistas. ¿Por qué? Porque dice que hace muchas matemáticas, hace muchas suposiciones, pero al final, a la hora de la verdad, no saben lo que vale cada cosa. Entonces, en este capítulo lo que habla un poco es el papel que tienen los economistas dentro de una sociedad, dentro de una economía, y pone algunos ejemplos de dónde son necesarios economistas y de dónde los economistas no han sabido actuar. Entonces, un ejemplo muy práctico y que se entiende muy bien es en las subastas, que muchas veces distintos gobiernos han recurrido a economistas muy prestigiosos y en muchas ocasiones se han equivocado, a pesar de ser muy
muy buenos economistas. Entonces lo que dice, al final, un resumen podría ser que por muchos economistas que haya o por muy bueno que sea ese economista, el ser humano es impredecible y la economía lo que estudia es el comportamiento del ser humano. Entonces se pueden equivocar también. Octavo capítulo, ¿por qué los países pobres son pobres? Me parece un debate muy interesante y lo aborda de una perspectiva que también me parece muy interesante. No voy a destriparlo ni voy a decir ahora todo lo que dice, pero básicamente pues expone distintos argumentos que hay, distintos problemas que surgen también, tecnología, etcétera, distintos factores por los que los países ricos son más ricos que los países pobres, pero si os lo compráis, que por cierto dejaré el enlace en la biografía por si os lo queréis comprar desde Amazon, la verdad os recomiendo este capítulo porque a mí fue uno de los que más me gustó. En el 9º capítulo lo que explica es la globalización, que como dije desde un punto de vista bastante objetivo, y cómo a lo largo de la historia han ido cambiando el papel de principal país o principal región comerciante. Y como digo, explica la globalización de una forma muy interesante y muy amena también, con distintos ejemplos, si el comercio es bueno, si el comercio es malo, si la globalización es buena, si es mala, cosas que han sucedido que han hecho bien, cosas que han sucedido que han sido malas. Y yo solo puedo decir que chapó en este capítulo, porque cualquiera que tenga dudas sobre esto, a pesar de ser un libro muy sencillo y práctico, como he dicho en repetidas ocasiones, se entiende muy fácil y tú vas a poder explicarle a otra persona con los ejemplos que el libro pone lo que es la globalización, las consecuencias que tiene, etc. En 10º lugar, que es el último capítulo, explica cómo China se ha hecho rica, que básicamente lo que viene a explicar detrás de todo esto es por qué los países se hacen ricos. Es decir, el ejemplo que pone es China, que ha sido un país muy pobre, aunque bueno, en el pasado también fue rico en relación con otros países, después se hizo más pobre y después ha resurgido, y ahora en la economía capitalista que tiene, mixta podríamos decir, entre comunista y el sistema capitalista, ha conseguido crecer. Entonces, no sé si es un capítulo que añadió después, porque la verdad es como muy específico, pero explica también de una forma bastante correcta cómo se produce el crecimiento económico de un país. Termino ya el resumen del economista camuflado. La verdad me ha parecido un libro bastante interesante, aunque yo era más avanzado en economía, pero me ha parecido bastante útil y yo creo que si le quieres explicar a alguien algo y tienes dudas, este libro te puede aclarar muchas cosas. Y como he dicho al principio, aborda problemas cotidianos desde una perspectiva económica y al final, incluso aunque tú seas economista o ya seas muy avanzado en la materia, creo que puede estar interesante leerlo. Como siempre, me podéis dejar nuevas propuestas de libros aquí en la caja de comentarios. Los que estaré haciendo próximos serán de iniciación, pero siempre se aceptan más propuestas, tanto por aquí, como digo, como por Instagram. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.